son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Aquí estamos en Mundo en Clave en este esfuerzo, sí, por ofrecer una mirada diferente acerca del escenario internacional. En este Mundo en Clave que parte desde nuestra casa en Radio Caput, pero que sabemos, y ustedes lo saben también, quienes nos siguen, que se repite luego, se repite en la radio pública y el canal público de Marcos Paz, se repite también en RPD Radio, la 97.5 de Oberá, en la provincia de Misiones, y su canal de transmisión de YouTube, y se transmite también en Radio Pista Urbana. Prontamente ya les diremos otros lugares más. Lucas Loza, como siempre, en los controles y criticando la música que elegimos, y Larry Levy, que es como siempre también. Señor Hugo Gulman, ¿cómo le va a usted? Aquí estamos con este día, que es esta mañana gris, no va a ser en esta tarde gris, va a ser también después, para seguir hablando un poquito de música, y con un tema, bueno, nuestros oyentes / televidentes saben que nosotros elegimos cada semana o un país o un conflicto o una región o algún tema que atraviese varios países, ¿no? Pensamos soberanía alimentaria, migraciones, hay tantos temas, ¿no? para abordar en el ámbito internacional. Y hoy vamos a arrancar con un tema que ya lo abordamos varias veces desde que empezó todo nuestro ciclo hace ya... Estamos terminando nuestro tercer año. Y lo vamos a hacer con una música, ¿no? Para dar alguna pista de qué trata. Y bueno, como siempre, es una música que nos lleva para esos lugares que vamos a tratar, ¿no? Lejos, sí. Под волной сажи я не один сегодня тут. Не знаю даже, как проложил сюда маршрут. Судьба кидала по разным катакомбам, но здесь у микрофона всегда как дома. Nету связи с номером Антона. ¿A dónde estamos yendo, Larry? ¿Qué podemos decir? Idioma eslavo debe ser para aquella zona, es ¿no? Por aquel lado, el fondo, ¿no?, de Europa, principio de Asia, supongo que debe ser por ahí. Sí, ¿no? Sí. Pues anda por aquel lado. Y anda por aquel lado y ¿querés que demos pista? ¿O sabes qué? ¿Querés que vayamos con el editorial? Dale, directamente? vamos con el editorial. Y comentamos después de qué trata esto. Dale. Porque nos va a dar para largo y como siempre nos vamos a quedar cortos en este programa. Bueno, ustedes saben, el término más extendido que se usa hoy para definir los conflictos entre países, regiones o bloques de poder es la llamada guerra híbrida. Una guerra que extiende la disputa más allá del mismísimo campo de batalla. Ese nuevo escenario bélico es la convergencia de la presión económica, ciberataques, desinformación y manipulación, operaciones psicológicas, sabotaje y otras armas, algunas conocidas, otras no tanto, pero todas aceitadas por el desarrollo tecnológico y no solo en el ámbito armamentístico. Quizás lo nuevo sea solo el término guerra híbrida y que define el alcance de todas las herramientas aplicadas en conjunto y en sintonía, lo que mejora la eficiencia para la disputa. Y la guerra híbrida se visualiza con mayor facilidad en las campañas de medios de comunicación y en la economía. El desarrollo en Europa de la judeofobia antes, de la islamofobia ayer,
ayer nomás, la afrofobia permanente y la rusofobia de hoy suponen una fuerte manipulación de los medios en países que se perciben como cultos, racionales y desarrollados. La economía es otro de los frentes de guerra que cobraron una relevancia inusual y que ya no alcanza con el boicot o los bloqueos económicos. Las potencias emergentes buscan la forma de reemplazar el dólar, por ejemplo, como moneda dominante, y lo están logrando en una batalla antes impensada. Uno de los frentes en los que sobrevive el formato tradicional y las nuevas formas es la guerra OTAN, Europa, Ucrania, Rusia, como la querramos llamar, casi entrando al cuarto año y con propuestas de solución de Donald Trump poco definidas. Hoy vamos a tratar de poner algunas cosas en claro con nuestro invitado. Bueno, el tema va a ser, como lo hemos tratado en otras veces, y otras veces a medida que fueron pasando estos años de guerra, que nosotros la definimos, no somos los únicos tampoco, pero la definimos como guerra entre Rusia y la OTAN. Está bien que hubo una invasión a Ucrania, está bien que está Ucrania en la guerra, pero la guerra se la declaró la OTAN confrontando con Rusia. Esta guerra que ha llevado la cifra más grande de migraciones desde 1945, desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron más de 10 millones de personas que se desplazaron. De esos 10 millones, 6 millones y medio fueron ucranianos que emigraron de Ucrania, se fueron. 3.700.000 aproximadamente se fueron desplazando dentro del territorio buscando refugios. Y uno de los países donde más gente fue es Polonia. Pero de todas maneras se puede ver por todas partes de Europa muchos ucranianos que se han ido durante la guerra. Qué bueno, tema de otro programa. Las migraciones. Ojos claros fueron recibidos de otra manera distinta que a los africanos, sí, que los que cruzan, ¿no? Sí, que los que cruzan ahí el Gibraltar, ¿no? Pero bueno, para conversar sobre la guerra tenemos a Guillermo Cabiasca. Guillermo es doctor en historia de la UBA, docente, investigador, docente también de la Universidad de Defensa Nacional, autor de libros sobre el movimiento obrero, sobre historia militar y geopolítica. Experto en defensa también, así que además de conocer los aconteceres de la región, sabe de defensa, ¿no? Así que bueno, Guillermo, gracias por estar con nosotros. Bueno, no sé si ¿te parece arrancar con un balance de estos 3 años? Sí, ya son casi 4. Casi 4, tenés razón. Ya en febrero. Ahora en febrero van a ser se cumplen 4 años. Sí. Bueno, un balance, podríamos decir que la guerra que se ya viene prolongando 4 años no era el escenario que se esperaba al iniciar el conflicto. Primero, tenemos que tener en cuenta 2 cosas, ¿no? Una, que la guerra, en los términos que la presentaste vos, empezaría en torno al 2014, ¿no? Por lo menos tanto desde el punto de vista occidental como desde el punto de vista ruso, seguro, ¿no? Cuando se da el proceso de la llamada la revolución del Maidán, ¿no? Se produce un cambio forzado de gobierno que produce un alineamiento muy radical con Occidente por parte del nuevo gobierno ucraniano que surge de ese cambio de poder, de ese golpe de Estado, de esa revolución de color, de como cada uno lo quiera llamar, pero es un cambio forzado de gobierno con mucha violencia, ¿no? Con mucha violencia. Que no fue la única expresión a lo largo y ancho del mundo, ¿no? No, el es un mundo proceso árabe general. también tuvo es un proceso, claro. es una forma.
digamos, siempre existió, ¿no? Pero es una forma muy aceitada en tiempos modernos, gracias a esta cuestión que vos mencionaste también al principio sobre el tema de lo que sería la guerra híbrida, pero en términos de que cobran relevancia nuevos planos del conflicto y nuevas posibilidades de mover piezas, ¿no? En términos y cobra de predominancia otras armas que eran claro, de menor uso antes, ahora claro, se usan. ¿Sí? Digamos, lo que antes era guerra de baja intensidad sigue estando, pero vos tenés la guerra psicológica y tenés la posibilidad de mover internamente a nivel de bajo nivel de conflictividad, puede ser un alto nivel de conflictividad, ¿no? Pero no un nivel de conflictividad armado, directo, convencional, a actores internos para que produzcan un cambio forzado de gobierno, que puede incluir mucha violencia y puede dar el inicio a una guerra civil de enorme envergadura. De hecho, estados mucho menos sólidos que, bueno, Ucrania no es un estado muy sólido, ¿no? Pero mucho menos sólido que Ucrania en su identidad de sus integrantes, ¿no? Como Siria o como Libia han desaparecido, ¿no? Claro. Básicamente lo barrieron. ¿no? Ahora hubo... sí. En ese sentido, podemos ver que el conflicto empieza en el 2014 y que en el 2014 ya empieza una guerra, que es guerra civil, pero ya es una guerra entre Occidente y los nuevos actores ucranianos, ¿no? Que son los que cuentan con el respaldo de Occidente, y Rusia, que se manifiesta claramente. No tanto en Crimea, porque ahí la transición al gobierno ruso es mucho más sencilla, ¿no? Primero por cuestiones geográficas, pero también por cuestiones históricas, ¿no? Uh-huh. Y por el aislamiento contra Crimea, y la abrumadora mayoría de la población, es muy difícil que se pueda que prospere ahí algo que tenga que ver con sí. Pero en el Donbass y en muchas otras ciudades, ¿no? Pero sí, principalmente en lo que es el Donbass, es donde empieza una guerra que en ese mismo año tiene una serie de 10.000 muertos, pongámosle, ¿no? O sea, estamos hablando de batallas, ¿no? La primera batalla de Mariupol, las batallas por estas ciudades que hablamos ahora, tanto Severodonetsk, las afueras de Donetsk, el aeropuerto de Donetsk, Kramatorsk, Slaviansk, todos esos lugares, hubo batallas ya en el 2014. En el 2015 se llegó a un acuerdo. ¿Batallas de qué índole? Porque, a ver, también ahí fueron batallas convencionales. Convencionales. No guerrilla, no estilo guerrilla. No, digamos, si nosotros tenemos en mente a la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, no. Los rebeldes, o sea, las milicias de Donetsk, contaban con tanques. ¿no? Interesante. No contaban con fuerza aérea, pero contaban con armamento pesado. Artillería. Es cierto que el ejército ucraniano también colapsó en ese momento, ¿no? Y pocas unidades combatieron, pero las fuerzas ucranianas que combatieron, sumando a milicias ucranianas que se sumaron, el famoso batallón Azov, pero no es la única, ¿no? También hay milicias rusas que fueron a combatir al Donbass. Pero eran fuerzas que uno, a nivel de lo que nosotros tenemos en la concepción de guerrilla, no, son fuerzas de un nivel mucho más elevado. No son el ejército ruso y el ejército ucraniano que combaten hoy. Pero de esas milicias no fue muy difícil para Rusia, por ejemplo, construir no sé qué número, el cuarto ejército de armas combinadas, bueno, por decir un nombre, ¿no? El cuarto ejército de armas combinadas son las milicias del Donbass transformado en cuarto ejército de armas combinadas y son fuerzas de combate convencionales. Ahora, hay países, o sea, lo que es muy interesante es cómo se manejan determinados países, la OTAN en general, Finlandia y Suecia, por ejemplo, no formaban parte de si vos me decís justamente cuáles son las conclusiones del balance, pero la OTAN tuvo un gran avance. O sea, la OTAN tuvo un gran avance. O sea, si ya venía avanzando, ¿no? Incorporando a los primeros los países de la esfera de los ex países socialistas. Después incorporando algunas, a la República del Báltico, básicamente, que eran lo menos ruso de la Unión Soviética, ¿no? Evidentemente los países escandinavos no estaban incorporados a la OTAN. Bueno, y la incorporación, por ejemplo, la última incorporación de Finlandia es un avance importante. Es decir, ¿es resultado de este conflicto? ¿Viene de antes? A ver, Finlandia era neutral
como muchas veces se habla de la finlandización posible de Ucrania, Sí. pero Finlandia era un país occidental, sus armas estaban interoperativas con la OTAN, su mundo de referencia era Occidente. Ahora bien, la incorporación, digamos, decía Pierre Vilar, que que empezó la Primera Guerra Mundial, sí, el atentado en Sarajevo, el conflicto interimperialista, ¿no? Sí. El atentado de Sarajevo es como que lo remite a que es una explosión. Era una encender olla ya prendida. Un fósforo o la fuerza expansiva de los gases. Bueno, eso fue la excusa final con la cual Finlandia, que siempre decidió estar incorporada a la OTAN, pero era parte de un acuerdo de posguerra no hacerlo, se incorpora a la OTAN, pero sí es a partir de esto. Igualmente, nosotros tenemos que tener en cuenta que es contradictorio en un punto el resultado, porque así como la OTAN ha avanzado en algunos países, ciertamente cuando uno lee la última propuesta de Trump se propone como mediador entre la OTAN y Rusia. Sí. Esperemos a Trump un poquito, porque eso es la parte más cierto debilitamiento de la OTAN en términos políticos. Pero eso es parte del balance, porque nos deja todavía con una puerta abierta que no la conocemos. Sí, hay un tema también, Larry, que de alguna manera se relaciona obviamente con la OTAN, que tiene que ver con las reacciones europeas y cómo queda ante determinados acuerdos entre Rusia y Estados Unidos. No es muy académica esta frase, pero colgado de la palmera no hay una mejor manera de... La sumisión se muestra abiertamente. Y para un lado o para el otro, sí, ¿no? Sí, está claro. Después de haber perdido mucha guita, concretamente con el gas o con la inflación o con algunas otras cosas que generadoras de la guerra, ¿no? Los países europeos quizá son los principales derrotados de esta guerra. Uh-huh. Ellos apostaron muy fuertemente sus élites, ¿no? Y en muchos casos ya son intrínsecamente eso, tanto sus élites políticas como una gran parte de sus élites económicas, apostaron a el mundo globalizado con más que una conducción unipolar, una conducción supraestatal, ¿no? Porque conducción unipolar sería la conducción estricta de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos como paraguas militar, ellos en realidad ya en esa idea de mundo ya globalizado, de hecho, en el cual naturalmente por la supremacía del capitalismo global mismo, ¿no? Rusia y China, por su incorporación al comercio mundial, que ellos iban a ser absorbidos, ellos apostaron a la globalización de sus economías, eso le implicó una desterritorialización de gran parte de sus empresas, su PBI en muchos casos está constituido por servicios, ¿no? Y a su vez un real debilitamiento de lo que sería su poder militar, ¿no? Nunca es que los europeos tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial, realmente una autonomía militar real. Pero cuando uno analiza las Fuerzas Armadas Europeas hoy, si bien uno dice, no, los alemanes tienen tecnología, pero no tienen la capacidad de. Los franceses, pongámosle el caso de la intervención anglo-francesa en Libia, que empezó siendo una intervención anglo-francesa, terminó siendo una intervención norteamericana, porque los Pero eso también anglo-franceses... fue una guerra interna. Porque para Italia le fue absolutamente Italia fue una derrota, ¿no? Pero Italia en Libia sigue estando en una trinchera diferente a Francia, por ejemplo. Sí, pero no tiene el gas. No tiene gas. Ya no domina el gas que tenía para producir. Porque Italia apoya al gobierno de Trípoli y Francia apoya al gobierno de Benghazi, ¿no? Pues, vos fíjate, empezamos esta guerra de la que hoy estamos haciendo este balance, tiene tantos componentes que vienen de atrás, esto que vos decías, ¿no? No es alguien prendió un fósforo. La olla viene calentándose desde hace mucho, y una cosa que me llama la atención de tu análisis es esta apuesta por la élite europea de lo que es supranacional. Yo suelo calificar, a lo mejor erróneamente porque no soy experto, pero que hay un gobierno supranacional de las finanzas, ¿no? Es decir, que el dinero perdió de algún modo la identidad o el pasaporte, hay un gobierno por encima de todos los gobiernos, que es el de las finanzas.
Y acá me parece que la apuesta fue errónea de parte de Europa, porque no es lo que se produjo. No, no es lo que se produjo. De hecho, lo podemos ver en dos, hay más, ¿no? Pero lo podemos ver desde dos ejemplos, ¿no? Uno fue en el foro de Davos el debate entre Kissinger y Soros, ¿no? Al principio de la guerra, Kissinger, un realista en relaciones internacionales, decía, acá hay que acordar algo. Él había sido el que había timoneado, digamos, el acuerdo con China antes, ¿no? Acá hay que acordar algo porque esto no va a resolverse desde el plano que lo están planteando ustedes, desde la derrota de Rusia y desde la incorporación, eso no va a suceder, el mundo no funciona así. Y por el otro lado, Soros, más una expresión del capital global, de las finanzas, planteaba que no, que había que ir a fondo porque esta era una lucha no solo en términos económicos, sino en términos de una concepción del mundo mucho más profunda y que había que imponer eso. Una concepción que muchos llaman liberal idealista, que se articula con esta idea de gobierno mundial. Pero, perdón, Soros es un hombre de negocios. Esto tenía que ver con pensar en el trigo, pensar en el cultivo, pensar en la tierra, con pensar en qué en relación a Ucrania, en relación a Rusia, en quedarse con qué objetivos. No, eso es más que quedarse con Ucrania. Mira, Ucrania tiene una serie de ventajas, ¿no? Pero que para los europeos no son tan directas. ¿Por qué? Porque la principal ventaja de Ucrania es parecida a la Argentina en un punto, es su comparativamente mejor productividad agraria, ¿no? Es el granero de Europa. Ahora bien, ya previamente a la guerra, en Europa existe un proteccionismo agrario. Existen clases, no quiero llamarlas campesinas, pero clases de propietarios rurales que tienen una capacidad de lobby muy fuerte, tanto en Francia, que lo ha demostrado con el Mercosur, eso ya lo sabemos, sí. Como en Polonia, como en Hungría, y esos países nunca estuvieron de acuerdo con que una incorporación de Ucrania implicara algún beneficio. Claro. Si bien al gran capital, obviamente sí, lo beneficia, es lo mismo que el control de la hidrovía argentina y de la exportación de todo el producto agrario argentino, que obviamente el ucraniano, pero a esos sectores que internamente en cada uno de los estados tienen un peso, son un peso económico, son un peso electoral, condiciona la posibilidad de que la Unión Europea pensara y resolviera, no lo había resuelto hasta ese momento, que lo resuelvan en el futuro, que incorporen Ucrania, que arrasen con los pequeños productores o que les hagan medidas particulares, será otra cosa en el futuro, no sé. Pero hasta ese momento no era. Yo soy de la idea de que la cuestión de Europa con tanto la OTAN como con Ucrania, como con Rusia en general, es que el mundo debe ser globalizado. O sea, la idea rusa, y que es diferente a la idea china, pero tiene más paralelos por ahí con la idea turca, la idea hindú, y siendo diferentes, es que existe un mundo de naciones, de algunas grandes naciones. Nombraste a todo el BRICS, más o menos, sí, ¿no? Sí, bueno, el peso específico del BRICS hoy es ese, ¿no? No institucionalizar en virtud del signo político de cada uno de los países, sino el intercambio. El intercambio. Claro. Y eso, y en cambio la globalización requiere un mundo indistinto de flujos tanto de capital como de personas intercambiables de cualquier forma que permitan lograr los mejores nichos de inversión para una empresa que ya, si bien puede llamarse, pongámosle Volkswagen, por decir un nombre cualquiera, ya será alemana por su historia, y porque le sirve la marca, pero su principal lugar es China y produce en el mercado chino. Sí. Y entre los objetivos está también, o tiene Rusia, mejor dicho también, desactivar ese poder omnímodo, de alguna manera, que tenía o que tiene Estados Unidos, o la ambición de ejercer el poder ante todas las naciones. Yo creo que eso fue quizá, yo creo que lo que quería Rusia era lograr un equilibrio. Más que desactivar a los Estados Unidos. Hay una concepción en la geopolítica rusa, que hay una geopolítica rusa que es trans, socialismo o imperio zarista, ¿no? Hay una concepción geopolítica, pero un imperativo geopolítico, digamos, pero en el contexto actual, la idea rusa va más por una perspectiva hausshofferiana, ¿no? Haushofer, un teórico alemán
en el cual hay varios espacios geopolíticos, en la guerra en los 50, 40, los 40, 30 eran algunos, en el cual Rusia tiene su espacio geopolítico y no se metan. O sea, si vos te metés en Ucrania y te quedás con Ucrania, estás invadiendo. Es un territorio que es del espacio geopolítico ruso. No importa que sea parte de la Unión Soviética o sea un país independiente, pero es parte del espacio Bueno, geopolítico también es cuestión ruso. histórica, el Rus también, el nacimiento del Rus ahí en Kiev. Pero está muy bien lo que estás diciendo, pero ahora, ¿cómo conjugamos esto con China, por ejemplo, que tiene una mirada diferente? China tiene una mirada diferente. Una mirada diferente. Ahora, lo que vos estás diciendo no es nada nuevo en cuanto a que se pone de manifiesto una puja histórica de los últimos 50 años entre el capital productivo, la industria, y el capital financiero. Ahora, el capital financiero no produce nada, en algún momento se traba eso, en algún momento hace agua. Y el capital productivo tiene influencia en el desarrollo y en el desarrollo de la sociedad. Y si estamos hablando de cuestiones culturales históricas, entonces hay que favorecer la industria. Me parece que esa es la mirada rusa y la mirada china en última instancia, ¿no? Desarrollar industria, bueno, los chinos, sin renta, digamos, ¿no? Los chinos han sabido, con mucha inteligencia, no sé si con previsión o por suerte, o porque es parte de su idiosincrasia y de la idea inicial del plan de Deng Xiaoping, del grupo, que no era solo Deng Xiaoping, pero el grupo que llevó adelante este modelo, de que Rusia sí iba a abrir, que China sí iba a abrir al mundo, sí iba a abrir a los capitales del mundo, pero esos capitales iban a producir, a ver, en lenguajes nuestros, digamos, una instalación de fábricas, una transferencia de tecnología y ocupación, trabajo. Trabajo, instalación de fábricas, digamos, una regulación de lo que es la acumulación de ese mismo capital dentro del país. Sin lugar a la especulación. Y eso le dio a China la posibilidad de que los capitales que llegaron a China se clonaron con capitales chinos, por un lado, y nunca fueron completamente privados, o sea, en realidad fueron asociados como sociedades mixtas con alta rentabilidad. Y de difícil repatriación a sus países de origen, lo cual eso le garantizó a China un crecimiento. Eso le permitió a China crear una economía, una potencia industrial y tecnológica nacional, no globalizada, pero sí de influencia global. Inclusive con una calidad de producción mucho mayor que la que tenían en otros momentos. Claro. Claro, ¿no? Claro. Eso mejoró rotundamente. Antes de irnos a la pausa, que ya estamos en tiempo de pausa, quisiera marcarte algunos datos que yo recolecté del 2021, es decir, previo a la guerra, previo al desembarco ruso en Ucrania, porque de alguna manera también la cuenta rusa me parece que fue acertada porque agarró, por ejemplo, a Ucrania con una gran deuda externa, con una debilidad económica intrínseca, con un saldo, digamos, de comercial importante para Rusia, pero nimio para Ucrania. Creo que la elección del momento tiene que ver también con estos datos. Por ejemplo, una tasa de desempleo baja en Rusia, muy alta en Ucrania, exportaciones 5 veces, 6 veces más que Ucrania, y una deuda externa que representaba el 27% del Producto Bruto en Rusia y del 66% a Ucrania. Esos datos de la debilidad creo que fueron los que Putin tuvo en cuenta como para decir, bueno, este es el momento. No sé si me equivoco, pero la respuesta me la das después de la pausa. Dale. Dale, vamos a la pausa, enseguida seguimos, más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave, siempre en Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre, que la transmitas a los demás en tu audición radial.
De modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Yeah, folk style. Mercedes Sosa, El Moro. Let's do this. I only ask of God. He won't let me be indifferent to the suffering. That the very dried up death doesn't find me. Empty and without having given my everything. Nos pareció que estaba bueno traer esto. ¿Cantan qué es? ¿Ruso o ucraniano? En inglés están cantando. Ah, ¿está en inglés? En inglés. En inglés están cantando. Es un grupo que se llama Outlandish. Que la traducción de Outlandish quiere decir extravagante, justamente, ¿no? Y bueno, es un grupo que tiene origen en Finlandia, justamente, pero los integrantes tenés un par que son de origen islámico, otro europeo, bueno, y busquen este tipo de canciones. Unos segundos más, dale. Un poquito más. Yo, I only ask of God. Sí. Claro, estaría bueno que mucha de la gente que tiene que decidir estas cosas escuche en inglés, porque por ahí conoce la versión en castellano de Gieco, pero le falta entender lo que quiere decir Gieco, ¿no? Que por otra parte esta canción debe ser una de las canciones argentinas más traducidas, ¿no? a otros idiomas, seguramente. Y digo fidedignamente, no le cambiaron la letra ni el sentido. No, esta tiene la letra bien, no sé si textual, pero bueno, sí. Que la guerra no nos sea indiferente, que es la frase más notoria de la canción, es lo que estamos tratando ahora, ¿no? Es decir, que la guerra, en este caso Rusia-Ucrania, que no es Rusia-Ucrania, no nos sea indiferente. A mí me gustaría, no me acuerdo si te quedó alguna pregunta pendiente. Sí, pero dale, podemos tomarla después, dale, pregunta. Porque me gustaría
estamos conversando con Guillermo Cabiasca. Saber, digamos, este supuesto acuerdo, o sí acuerdo, que quizá haya un montón de cosas que ignoramos, ¿no?, entre Trump y Putin, donde también, hablando de colgados de la palmera, seguramente el colgado de la palmera en este momento es Ucrania, todo el país, ¿no?, todo el pueblo, ¿no?, más que el presidente. ¿Cuál es la síntesis que podés hacer de lo que se conoce sobre este acuerdo? Bueno, se conocen los 28 puntos que presentó Trump, que fue un acuerdo que hizo Steve Witkoff con Dimitrov, ¿no?, un experto, ¿no?, encargado de negociar con él. Yo creo que el acuerdo contempla mucho de lo que Rusia venía pidiendo, digamos, ¿no? Sí, como para que haya alguna posibilidad de discutir, porque en ese sentido, además, contempla bastantes temas que pueden interesarle a Trump o del estilo Trump de negociación, que siempre está el negocio, ¿no? Que van mucho más allá de Ucrania, por ejemplo, explotar tierras raras en el Ártico, qué sé yo, la Ucrania que tiene que ver nada. Bueno, es parte de hacer proyectos de inversión conjunto. Ahí hay cuestiones ahí habría que analizar el futuro, dirá, ¿no? Muchas veces estas cuestiones solo se pueden dilucidar cuando se acceden a las fuentes reales, fuera de la propaganda de guerra, ¿no? Pero Putin desde el principio de Trump insistió siempre mucho con los negocios que podemos hacer. Yo no sé si es una estrategia para seducir a Trump, que esa es la pata de la que renguea Trump. Vos le ofrecés un negocio y realmente el tipo va por ahí. Como el caramelito. Es como el caramelito. Acá hay mucho Rusia, es un espacio de negocios y le ofrece negocios conjuntos, negocio en el Donbass, negocio en Ucrania, negocio en esto, negocio en Rusia, negocios con rehabilitar la explotación de, no me acuerdo qué era, unas gigantescas plantas de gas, creo que son, o de algo así, en la isla de Sajalín. Trabajar son en negocios que para la economía norteamericana pueden ser muy importantes, para el empresariado norteamericano muy importantes, y que a su vez pueden remitir en el imaginario de algunos sectores republicanos, de algunos sectores norteamericanos, a la posibilidad de que tanto vínculo con Estados Unidos disminuya el vínculo de Rusia con los chinos. También es cierto que el desnivel económico entre China y Rusia es importante, ¿no? Y que tanto vínculo entre China y Rusia a Rusia no le conviene. Claro. ¿No? Claro, ¿no? Desde el punto de vista. Sí. Porque pensaba que hay otro jugador que no figura en los 28 puntos, pero que seguramente debe estar porque tuvo bastante protagonismo en algún momento, o presiones sobre Estados Unidos, que es BlackRock. Bueno, es parte del bloque occidental, digamos, o cuando se habla de Ucrania, ¿no? BlackRock ya tiene en Ucrania el control de complejo agrario, digamos, claro, ¿no? Tanto no solo digamos, imaginemos el complejo agrario argentino, que BlackRock tuviera un rol determinante, bueno, lo tiene, ¿no?, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, imaginemos que controla varias aceiteras, varios puertos, varias flotas de extracción de varios pools de siembra. Bueno, esa es, y a su vez está es socio de todos los programas de reconstrucción. Ucrania se destruye y se reconstruye permanente, ¿no? Claro. Se habla de que Ucrania requeriría, para ser reconstruida después de la guerra, todo el PBI argentino, o sea, más de 500.000 millones, ¿no? Estamos hablando de cifras gigantescas en las cuales BlackRock está jugando, ¿no? También BlackRock es parte o sea, tiene en todos lados sus fichas, ¿no? Eso dicen que debe ser un buen trader, ¿no? Y en las armas. Tiene Lockheed Martin, claro, tiene capital en varios, ahora son solamente, pero en 4 o 5 de los grandes también tiene capital. O sea, bueno, ahí hay un jugador importante, ¿no? Pero Trump también hizo un acuerdo con Ucrania y pretende extender, y que para que sea efectivo tiene que terminar la guerra, en este caso, que fue, y que también juega el capital norteamericano, ¿no? Y va a jugar BlackRock y otras empresas y otros capitales, por el tema de lo que
lo que primero se hablaba de tierras raras, pero se extendió a todo lo que es minerales, a todo lo que es inversiones relativas a lo que es la explotación de los recursos ucranianos, más allá del campo, me refiero, ¿no? Que son relativamente importantes. Y con Rusia está tratando lo que es y eso está en este acuerdo, está tratando lo que van a ser la explotación de los territorios actuales, que van a ser rusos, digamos. Ahora, esta solución llega tarde a los ojos o a los intereses de Occidente, a los intereses rusos. Rusia pensó que iba a durar tanto que finalmente, desde el punto de vista económico, Rusia se vio beneficiado porque derivó, digamos, su petróleo y su gas hacia otros lugares, es decir, con buenos precios, nada devaluados. ¿Quién es el gran perdedor de todo esto? Bueno, Rusia no esperaba tener 4 años de guerra. No esperaba, vos decís. No, de ninguna manera, no. Ajá. Rusia lo que pensaba era que lo que fue, esto es una guerra, ¿no? Aunque tiene otras facetas, pero hay una guerra convencional de gran escala, entre dos enormes ejércitos que se enfrentan en el campo de batalla con las tecnologías más modernas y con grandes masas de hombres. Después hay mucho más que eso, ¿no? Pero eso es ya un vector del conflicto del ineludible. Lo que pasa ahí, lo que pasa en el campo de batalla es central. Rusia no pensaba llegar a esto, ¿no? Si no, lo hubiera invadido con 200.000 hombres, porque no se puede conquistar un país del tamaño de Ucrania, ¿no? Como ahora hablamos, si va a haber o no invasión a Venezuela, y con 20.000 hombres no se puede conquistar Venezuela, salvo que el Estado se derrumbe, ¿no? Pero eso no va a pasar. Rusia pensaba que, así como hubo un Maidán, podía haber una retroversión rápida y las tropas en el resto de Ucrania serían disuasivas, la intervención rusa sería disuasiva y en algunos casos a los grupos más radicales los aplastarían. Eso no fue así, digamos. ¿Por qué? Porque durante 10 años el Estado ucraniano, que era un flan, cobró más solidez. ¿Por qué? Porque sobre todo en términos militares, ¿no? La capacidad operativa del ejército ucraniano entre el 2014 y el 2022 creció mucho. Los 200.000, 300.000 hombres que tenía Ucrania, en 200 y pico mil que tenía en el momento de combate, eran fuerzas combativas y ninguno vaciló, todos pelearon. Eso ya era muy difícil para una fuerza, para un ataque, no tanto para el número de tropas con la cual intervino, que eran pocas, sino para una intervención que eran 10, 15, 20 líneas de avance con batallones que no podían desplegar un combate convencional. Tampoco era esa la idea era apoyar un cambio de gobierno. ¿La Fuerza Aérea no era superior la de Rusia? No, la Fuerza Aérea era infinitamente superior, pero la Fuerza Naval también, y en el mejor terreno que le ha ido a Ucrania es en el mar. ¿No? Porque eso no tiene que ver con Rusia, esto le hubiera pasado a cualquiera. Las fuerzas navales convencionales están en discusión tal cual venían siendo desplegadas hasta este momento. Hay un cambio de estrategia en el tiene que haber un cambio de estrategia porque hay un cambio tecnológico que, así como los acorazados fueron obsoletos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, ante los portaaviones, la batalla de acorazados no se podía dar. Los japoneses querían dar batalla de acorazados y le hundían los barcos uno tras otro. Los norteamericanos producían portaaviones como más y hace chorizo también, ¿no? Para siendo sintético. Hoy en día el despliegue naval, inclusive el Mar Negro es un mar cerrado, ¿no? Tiene problemas en un enfrentamiento tal cual venía siendo pensado, que era un tipo Segunda Guerra Mundial. Y ahí los rusos han sufrido mucho, donde más golpes, han sufrido golpes, no porque la guerra son golpes, pero donde después de no había flota ucraniana, pero después de eliminar la flota ucraniana, los rusos tuvieron que ir retirando su bloqueo lo más lejos posible porque le hundieron varios barcos. Eso es así, y eso es grave, son costos enormes. Y la Fuerza Aérea y la táctica aérea también cambió. Nosotros tengamos en mente que la guerra más equivalente que había habido hasta ese momento era la Guerra de Malvinas, donde había combatido dos ejércitos de nivel, pero que con tecnología, o sea, vos veías la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Británica tenían un nivel equivalente, digamos. Si bien los norteamericanos le dieron a los ingleses un tipo de misil que les dio una ventaja definitoria en el aire-aire, todavía se veía, uno cierta imaginaba paridad. Sí. aviones que se cruzaban entre ellos, que uno perseguía a otro. Eso no existe.
Existen los drones fueron muy efectivos verdaderamente o se habla mucho de los drones por la novedad dentro de lo que es este tipo de guerras? Los drones han evolucionado bastante Sí. y se han generalizado. Los drones fueron efectivos y fueron transformándose y se transformaron cada vez más, no digo en un elemento determinante, pero en un elemento ineludible del campo de batalla. Ujú. No, en un primer momento nosotros teníamos en mente a los drones turcos, los famosos Bayraktar, que son Sí. grandes drones que son como Exactamente. plataformas que tiran cosas, ¿no? Que ya habían operado con éxito contra los rusos en Libia. Sí. ¿Eh? No era un control remoto así nomás, era No, era dron un aparato de- serio sí. y sigue siendo un aparato serio, ¿no? Lo que se generalizó fue que más allá, vos antes veías con satélites, con información, mandabas algún dron de reconocimiento, ahora vos tenés nubes, cuando hablo de Enjambres nubes, de- enjambres, sí. vos tenés, debe haber en este momento miles y miles de drones sobrevolando el campo de batalla, pequeños, medianos, grandes, drones kamikaze, drones... Sí, con la potencia de una granada a lo mejor, pero que eso te ya- van y te llevan. Vos tenés ahí, ves un grupo de soldados que están cavando una trinchera, el dron la ve, va y le tira una granada. Eso cambió la lógica de la guerra. ¿Por qué? Porque a su vez antes vos movías unidades militares en cantidad y hoy si movés un grupo numeroso de soldados y de tanques, todos juntos, te lo liquidan. Ahora, por eso la guerra también se transforma en algo tan trabado, ¿no? Porque avanzamos casi 3/4 del programa y cómo nos cuesta hacer el balance, porque en realidad los protagonistas de esta guerra no son los que aparecen en el escenario, digamos, bélico. Hay otros protagonistas, hay directores de teatro que están detrás, la economía está detrás. Estamos en esta guerra híbrida de la que hablamos, donde hay quienes ponen el cuerpo y otros quienes ponen las armas y otros quienes ponen la guita, es decir, el dinero. Vos fijate la cantidad de actores y y las consecuencias a futuro y que va a vivir el claro, pueblo, ¿no? Podemos medir o mensurar de algún modo cuál va a ser el resultado final. Estos 28 puntos no terminan de ser claros rotundamente, como vos dijiste, lo vamos a saber en el transcurso. Entonces se nos hace difícil hacer el balance. Ahora, si tuvieses que resumir, digamos, en pocas palabras, lo cual cuesta en esta guerra, es muy costoso utilizar pocas palabras, decir, bueno, mira, gana este bloque o gana el otro, o está haciendo punta un cambio civilizatorio, que esto también estamos hablando todo este tiempo en las últimas, digamos, en las últimas décadas del cambio civilizatorio. ¿Cuál es tu percepción como estudioso, teórico, doctorado en todas estas ciencias de la guerra, que no son pocas hoy en día, que confluyen todo esto que hablamos al principio? ¿Cuál es tu resumen? Bueno, Ucrania no gana, ¿no? Ucrania pierde en todos los terrenos, ¿no? Eso ¿no? Para que hubiera digamos, cuando la élite europea propone seguir la guerra sin ningún tipo de mayor implicación real, ellos tienen que mandar tropas, digamos, si no pueden, suponiendo que mandar tropas tuviera algún saldo positivo, ¿no? Pero no están proponiendo nada, ¿no? Evidentemente por eso el plan europeo no fue tomado en cuenta ni por Zelensky. Zelensky no negoció el plan europeo. Zelensky se sentó a negociar el plan de Trump y ignoró el plan europeo porque es un plan ridículo. Lo que proponían los europeos es que los rusos se rindan. ¿Cómo le va a poner que se rindan al que va ganando, digamos? En el momento que tiene la iniciativa, podés decir, no, pero sí le cuesta, bueno, pero no importa. Va ganando. Claro, va ganando, digamos. Por eso Zelensky negocia, o los ucranianos negocian negocian a Trump, no a los europeos, les negocian desde esos puntos. Los chinos hasta ahora han ganado. Yo creo que uno de los grandes ganadores son los chinos. Primero han desatendido, han logrado o tienen como ventaja que su escenario de lucha, que es el Pacífico, y la lucha de Trump contra ellos, se distraiga en otros temas. Está diluida por el momento. Se diluye, es su prioridad, pero una prioridad que no puede tomar con la energía que requeriría, suponiendo que tuviera posibilidades Estados Unidos, ¿no?, de ganarla, pero más allá de eso,
el esfuerzo que Estados Unidos requeriría para confrontar con China, más allá de lo militar me refiero, Sí, confrontar sí, con sí, China, está clarísimo. requiere desactivar Ucrania, desactivar Medio Oriente, o sea, conquistar Latinoamérica, ¿no? O sea, ese tipo de Son cuestiones, demasiado frentes. tiene que cerrar eso y ahí dedicar todo su esfuerzo a China. Y eso a los chinos, después China ha logrado proyectarse y lograr mejores condiciones con los rusos, mejores condiciones en su relación con el resto del espacio geopolítico, y no ha perdido terreno con Europa, lo cual es... Y hay otro jugador que me interesa destacar, que no lo nombramos hasta ahora, o sí lo nombraste muy superficialmente, muy por arriba, que es Turquía. Bueno, Turquía tiene también acá una ganancia sin haber intervenido. Turquía ha venido ganando, Turquía es el socio incómodo de la OTAN, porque es un socio incómodo, sin ninguna duda. Ha venido ganando, Turquía logra intermediar el gas ruso, la energía rusa con Europa. Los europeos no pueden dejar de depender de la energía rusa. Es por como el varias razones. portero, ¿no? Es decir, que le da entrada y salida entre Oriente y Occidente. Le facilita a Rusia el blanqueo de determinadas cuestiones, a su vez negocia, se quedó, vamos a ver, porque ahí hay otros actores y entraríamos en otro programa, ¿no? Se quedó con una influencia enorme en Siria, o sea, ha logrado desactivar el conflicto kurdo, bueno, o sea, Turquía eso lo hizo con mucha inteligencia. El tema kurdo es un tema muy fundamental para Turquía. Vamos con un minutito de música y después tengo algunas preguntas más también. Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje y los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros. Es apocalíptico se llama esto, ¿no? Y bueno, Resiliente tiene una forma de describir algunas realidades que son muy interesantes, ¿no? Muy bueno, muy el dramatismo que le pone a la canción es... Sí. Hay algo interesante que desprendo por ahí de lo que venías comentando ahora, Guillermo, porque describís a China como ganador, Rusia también claramente es uno de los ganadores. Estados Unidos podríamos decir que tiene una faz ganadora y una faz perdedora, ¿no? Frente al objetivo inicial que tenía con esta confrontación, es un perdedor claramente, pero va a ser ganador por las negociaciones que está llevando adelante. El tema es que acá nosotros tenemos dos bandos, ¿no? Para decir... Te redondeo la pregunta porque es una de las partes que me interesa también saber, ¿no? Porque dentro de la OTAN está Europa. Y Europa, porque Europa con muchas cosas perdió, con mayores costos, con recesión, metiéndose en despelotes de tener que mandar armas, teniendo que aumentar el presupuesto, claro, porque había un par de países nada más que tenían el 2% de su PBI como presupuesto para armas, y con esta guerra ahora son como 20 los que ya han aumentado su PBI en vez de disponerlo para otras cosas. ¿Pero gana algo Europa? No, Europa es el gran perdedor, digamos, ¿no? Dejemos de lado Ucrania, que está destruida, ¿no? Pero Europa es el gran perdedor. De hecho, este aumento de gasto en armas, así como está planteada la industria europea, es un beneficio para Estados Unidos. Lo mismo el gas, la voladura del Nord Stream, que es un casus belli, que la voladura del Nord Stream es una razón de guerra, pero bueno, los alemanes son un desastre, así que y no de guerra con Rusia me refiero. No, con Inglaterra. Claro, con los que le volaron. Es gas para los norteamericanos, por más que siguen comprando indirectamente a Rusia, más caro, ¿no? Porque tienen que tercerizar y todo lo demás, es la compra del gas norteamericano. En ese sentido, Europa es un perdedor. Pero yo iba a esto, ¿no? Vos tenés dos bandos, digamos, ¿no? Vos
Vos tenés un bando en el cual está Rusia, pero que a su vez es el actor determinante de ese bando, ¿no? Es el que conduce y el que define. No hay, puede haber contradicciones secundarias internamente, pero tiene aliados o socios, ni siquiera aliados en algunos casos, porque Turquía no es un aliado de Rusia, pero tiene una sociedad, un acuerdo de negocios que funciona, y punto. Hay un status quo que funciona, pero que digamos, gran parte de las decisiones son de los mismos rusos y tienen una coherencia en su estrategia, en lo que quieren. Pueden cambiarla, pueden corregir el timón, pueden ir para atrás, para adelante. En el otro bando no hay una estrategia común. En el otro bando hay múltiples estrategias. El otro bando es un bando en el cual no hay una claridad. Vos tenés sectores globalistas, sectores más guerreristas, tenés a Trump que quiere esto, los ucranianos... Y muchas contradicciones. Entonces no hay una dirección común. Y dentro de Estados Unidos tampoco hay, porque desde el punto de vista, que bien lo planteó él, desde el punto de vista, llamemos para resumir, de Biden, esto es una derrota. Desde el punto de vista de Trump es una victoria. Totalmente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en este momento no tiene una conducción común. Tiene una disputa de, si bien, de qué tipo de imperio va a ser. Digamos. Yo creo que... ¿Está en decadencia desde tu punto de vista como imperio? Yo creo que de alguna manera resigna parte de su poder en el reparto internacional. Veremos la decadencia en términos relativos o términos absolutos en el largo plazo, ¿no? Yo creo que Trump, más allá que a nadie le gusta Trump, ¿no? Y Trump no, pero Trump es una lectura correcta de lo que está pasando. Trump hizo, con su brutalidad en modos, Trump dijo: nosotros, si seguimos intentando ser los que dominamos todo el mundo en todos los terrenos, no vamos a dominar nada. Vamos a derrumbarnos. Claro. Tenemos que replegarnos, reindustrializarnos. Es un comerciante, es decir, su mirada es un comerciante, y eso no es una estratega. Y yo creo que es la única posibilidad que tiene. Y ser dentro de ese mundo pluripolar, quizá el más potente, pero saber que va a haber otros. Que no puede ser el hegemón que absoluto. No le podemos imponer a otros todo. Negociamos con los rusos, peleamos con los chinos, aceptamos que los turcos tengan más independencia. Pero eso sí, Latinoamérica para nosotros y todos los demás tienen que aceptarlo. Ahí estamos Larry, se nos va el programa. Tenés seguramente un montón de preguntas más. Sí, me quedó para otro programa. Pero bueno, me parece que de alguna manera nos ayudó Guillermo a clarificar un poco los términos de la guerra. No tanto como guerra, sino como enfrentamiento de poderes regionales que parecen ser que van a ser los actores del futuro. Bien lo decía recién. Trump no es boludo, no tiene una pizca de tonto y sabe que no puede dominar todo el tiempo porque la tecnología no lo ayuda, porque las comunicaciones no lo ayudan, los grupos de poder se han fortalecido en diferentes puntos del planeta y que no puede ser el único. Bueno, quizá tenga cierto halo de razonabilidad la actuación, el comportamiento de Trump. Bueno, vamos a ver en el futuro qué pasa. No hay final de guerra por el momento. Yo lo entiendo así. No sé si vos, Guillermo, lo entendés. No se termina todavía. Por ahora no. Por ahora no. Los 28 puntos hay que discutirlo mucho. Yo creo que va a seguir un tiempo. Primero, además, porque tenemos a los rusos que tienen la iniciativa, pueden seguir. Sí, la guerra dura 5 años y no les va bien, pero lo pueden hacer. Pero última, por ahora puede seguir. La última, con la mayor síntesis posible. ¿Zelensky tiene alguna salida digna posible? Bueno, yo creo que Zelensky como líder debería ganar la guerra, cosa que no es posible. Él va a ser el que va a tener que hacer las concesiones territoriales, que son ineludibles. El hecho de que Europa haya insistido, Europa lo embarcó y con la oposición de varios generales ucranianos, los embarcó en operaciones ofensivas, la famosa ofensiva de Zaporizhia, para reconquistar territorios que no se podían reconquistar, lo cual le costó muchísimo. Zelensky que es el actor de vamos a ganar. Sí. Como no van a ganar, por ahí no pierden tanto, pero como no van a ganar, Zelensky yo creo que tiene un lugar en el Central ¿no? Comedy. Claro, ahí tiene el lugar asegurado. No sé si va a tener contrato. pero bueno, Larry, nos vamos. Sí, nos tenemos que ir, nos vamos agradeciendo por empezar a Radio Caput, como siempre, nuestra casa, y a todos los medios que van a
repetir este programa, se los recordamos. Está los medios públicos de Marcos Paz, tanto la radio como la televisión. Está RPD Radio en Oberá, en la provincia de Misiones, y su canal de YouTube. Y está Radio Pista Urbana. Gracias, Lucas Loza. Como digo siempre, 7 días menos 1 hora y ahí vamos a estar. Menos 1 hora. Gracias, Guillermo. Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos y por abrirnos, la verdad, miradas distintas sobre el panorama de esta guerra. Muchas gracias. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 0088 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre